Gracia y paz, estimados hermanos. Bienvenidos a la escuela El Camino. Temas edificantes para nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a tratar un tema doctrinal para explicar una de las doctrinas falsas y heréticas que se están enseñando, ¿sí?, por las redes de internet, que es los dos Yahvés. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras al respecto. Si la Biblia realmente enseña que haya dos Yahvés, Jehovás, Yahvés o Yahwés, o si realmente hay uno solo, ¿no? Sí. Hay personas, líderes de sectas que malinterpretando, retorciendo algunos textos bíblicos de las Sagradas Escrituras, pretenden encontrar, ¿sí?, dos Jehovás o Yahvés o Yahvés. Especialmente por aquellas sectas que enseñan los dos dioses coeternos, ¿no? Y por obvias razones, ¿no? Entonces es conveniente y es adecuado a predicar para ellos que existen dos dioses o de la misma categoría, ¿sí? Dos dioses coeternos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. A la luz de las Sagradas Escrituras, recordemos nuestro lema, hermanos: sea Dios veraz, es decir, verdadero, y todo hombre hallado mentiroso. Bueno, primero que todo, es necesario fundamentar, ¿sí?, fundamentarnos, cimentarnos en las Sagradas Escrituras para ver si la Biblia realmente enseña que hayan dos Jehovás, Yahvés o Yahvés como lo llama por ahí algunas sectas, ¿no? Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Sí, recordemos que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Toda escritura. Vamos a ver los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Primero que todo, hermanos, en el Shema del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, se dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí no dice que sean dos Jehovás o dos Yahvés o dos Yahvés, sino ahí dice Jehová uno es, ¿sí? Entonces no sé qué lectura le darán las personas que enseñan, que tiene esta enseñanza de los dos Yahvés o Jehovás o Yahvés, ¿no? Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, bueno, etcétera, ¿no? Segundo de Samuel 7:22 dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. En Primero de Reyes 8:60 dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Sí? Es decir, la Biblia, la enseñanza del Antiguo Testamento era monoteísta. ¿Sí? Monoteísta. Tanto los patriarcas como profetas del Antiguo Testamento siempre fueron monoteístas, hablaron solamente de un Dios, nada de hablar de dos dioses. Sí hablaron de un hijo, que Dios tenía un hijo, en Proverbios 34, pero nada de hablar de dos dioses. Esa enseñanza es una enseñanza falsa que se está propagando como una enfermedad infectocontagiosa en estos últimos tiempos, ¿no? Pero realmente la Biblia es clara. Salmo 18:31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Salmo 86 Dios dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En Isaías 37:20 dice: solo tú eres Jehová o Yahvé. Muchos utilizan el nombre Yahvé. Yo prefiero utilizar el nombre que más ha sido ampliamente aceptado y conocido en la comunidad latina, que es Jehová, ¿no? Pero igual, Jehová o Yahvé o Yahweh, sí, es lo mismo. Ese nombre Yahvé, sí, bueno, aunque no es el tema central de nuestro estudio, ese nombre, pues lo vamos a analizar en otro estudio.
También aquí la Biblia dice, en Isaías 43, 10, 11, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Mm? Isaías 44, 6 dice, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45, 21 dice, ningún otro fuera de mí. Yo estoy leyendo las frases en las cuales me quiero focalizar para explicar lo del tema de si hay dos Yahvés o no, ¿no? O Jehovás. Isaías 46, 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Oseas 13, 4 dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. O sea, algunos dirán, bueno, pero Jesucristo no es el Salvador, claro, pero Dios salvó a la humanidad por medio de Jesucristo, ¿no? Joel 2:27 dice, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. ¿Mm? Y Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Al analizar todos estos textos del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta, hermanos, y evidenciar claramente que los judíos, el pueblo judío era monoteísta. No era ni politeísta, ni enoteísta monólatra, nada de eso. ¿Mm? Algunos oyentes dirán, bueno, ¿qué es politeísmo? Sabemos que es la creencia en varios dioses. Pero ¿qué es enoteísmo? Monólatra. Bueno, es la creencia según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte, ¿sí?, de los creyentes. Si bien la Biblia habla de varios dioses, ¿ah?, muchos de esos dioses son inexistentes, dioses falsos que adoraban las culturas paganas. También la Biblia llama dioses a jueces y gobernantes. ¿Ah? A jueces, incluso al mismo Moisés se le llamó Dios también. ¿Mm? Que sería un Dios para Faraón, ¿no? Entonces, eh, esta enseñanza enoteísta, ¿ah?, dice que hay muchos dioses, ¿ah?, y hay varios dioses, pero solamente es uno digno de adoración, que es al cual llaman Yahvé, ¿sí?, que es Jehová o Yahvé o Yahweh. Pero sabemos, al confirmar, al hacer la lectura y análisis de los textos anteriormente expuestos, podemos ver que el pueblo judío no era enoteísta, ¿ah?, sino monoteísta. El enoteísmo se asemeja mucho a las creencias de los griegos y los romanos, que ellos creían en varios dioses, ¿sí?, y hasta semidioses también. Pero tenían, por ejemplo, los griegos tenían un dios principal que era Zeus. Decía que era el dios principal de los otros dioses, ¿no? Y los romanos tenían a Júpiter. Decían que era el dios principal entre varios dioses, ¿no? Eso del noteísmo monólatra se me asemeja mucho a la creencia de los griegos y a la cultura griega y cultura romana. Pero en contraposición a esa creencia, los judíos eran monoteístas. Ellos creían en un solo Dios, nada de creer en dos dioses, o en dos Jehovás, o en dos Yahvés, o en dos Yahwehs. Esa enseñanza no es bíblica. Los que enseñan esta doctrina de los dos Yahvés también pretenden encontrar, ¿sí?, apoyo, soporte, justificación a esa enseñanza en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, pretenden ver, por ejemplo, en Juan 1:1, que en el principio era el verbo estaba con Dios, y según las Biblias católicas y evangélicas dice, y el verbo era Dios con D mayúscula, pero sabemos que la traducción más correcta era el verbo era divino, o era un Dios con D minúscula, o era de naturaleza divina, que no significa bueno, significa que tenía la misma esencia del Padre, es decir, la misma naturaleza, pero no era igual al Dios Todopoderoso, ¿no? Por su parte, el mismo Jesucristo,
En el Nuevo Testamento, en una ocasión le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento. Marcos 12:29, y él dice, Marcos 12:29 dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está de Marcos 12:29 al 34, ¿no? Entonces, si el mismo Jesucristo dijo que el primer mandamiento, citando de la Shema de Deuteronomio 6:4, sí, que el primer mandamiento era que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, Él no se puede contradecir. Él mismo enseñó que Dios es uno solo, no dos. Es decir, entonces, esa enseñanza de los dos Yahvés, dos Jehovás, dos Yahvés, dos Yahwehs es falsa. En Juan 17:3, él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Mm? Entonces, esa palabra único es muy diciente. ¿Por qué Jesucristo llamó único Dios verdadero? ¿Sí? A Jehová, a Yahvé o Yahweh. ¿Eh? Si él también era Yahvé, o Jehová o Yahweh, ¿no? ¿Mm? Sí. Si yo digo, a ver, un ejemplo ilustrativo para que podamos entender, hermanos. Si yo digo, el único profesor de esta escuela es Henry, significa que no hay más profesores, ¿no? Un ejemplo, esta ilustración es para enseñar, hermanos, para entender. Y si hay otro profesor, entonces yo estaría mintiendo, ¿cierto? Yo estaría mintiendo, así de sencillo. Y Jesucristo, la Biblia dice que nunca hubo engaño en la boca de Jesús, ¿no? Ni nunca fingió tampoco, ¿no? Sí. Entonces, al llamar al único Dios verdadero es porque no hay otro Yahvé, o Jehová, o Yahvé. Romanos 3:30, el apóstol Pablo escribió a los romanos, dice, porque Dios es uno. ¿Por qué él escribió que Dios es uno? Si según algunas personas que el apóstol Pablo era noteísta, monólatra, creía que Jesucristo era Dios también. Entonces, ¿por qué dijo que Dios es uno? ¿Ah? Dios es uno, entonces no pueden ser dos ni tres, ¿cierto? En 1 Corintios 8:4-6 dice que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Sí? Ahí lo dice claramente el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo sabía que Jesucristo también se le llamaba Yahvé o Jehová o Yahvé, entonces ¿por qué dijo que solo había un Dios y que ese Dios era el Padre? Y lógico, después dice un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero fue llamado Señor por nuestro Padre Celestial y por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, Gálatas 3:20 también, Pablo escribiéndole a los Gálatas dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, si Dios es uno, no puede ser dos, ¿cierto? No puede haber dos Yahvés o Jehovás o Yahvés. Efesios 4:6 dice, y un Dios y Padre de todos. Vuelve a repetir el apóstol Pablo, ¿no? Primera Timoteo 1:17 dice, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Sea el Rey de los siglos, inmortal, invisible. El único que tiene inmortalidad sabemos que es Dios, ¿no? Y también Jesucristo después de que resucitó para vida mortal. Bueno, Primera Timoteo 2:5 dice, pero hay un solo Dios. ¿Quién es? El apóstol Pablo ya lo confirma en otras partes, que es el Padre, ¿no? 1 Corintios 8, 5, 6, ¿no? Y en 1 Timoteo 5 dice, pero porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santiago 2:19, este texto me llama mucho la atención porque dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces yo hago esta observación, mire. Si yo creo que Dios es uno, bien hago, ¿cierto? Es decir, que si yo creo que hay dos dioses coeternos, ¿sí?
entonces hago mal. Ahí lo dice claramente. Si yo creo que Dios es uno, bien hago. ¿Mm? Pero creer en dos dioses coeternos. Y lo que es peor, y lo que es creer en dos dioses que tienen el mismo nombre, entonces mal hago, ¿no? También los demonios creen que Dios es uno, ¿no? Y tiemblan. Entonces se puede observar, hermanos, que claramente que también la enseñanza de tanto de Jesús como de los apóstoles era estrictamente monoteísta. No era enoteísta monólatra, ¿ah? Ni mucho menos politeísta. Nada de eso, era monoteísta. Ellos creían en un solo Dios. El mismo Jesucristo lo dijo cuando dijo cuál era el más grande mandamiento, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, al llamar a Dios, el único Dios verdadero. Cuando el apóstol Pablo dijo también que solamente tenemos un Dios, el Padre, solo hay un Dios. Entonces, la enseñanza de los apóstoles es monoteísta. Nada de hablar de dos dioses, que dos dioses y que coeternos y que a los dos dioses se les llama Jehová, Yahvé o Yahvé. Eso es falso, eso no lo enseña las Sagradas Escrituras. Esa es una enseñanza falsa, eh, predicada por falsos maestros que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Algunos hermanos se preguntarán, bueno, luego a Jesús no se le llamó Dios también. ¿Ah? Pues yo quiero decirles que aunque Jesús nunca afirmó que fuera Dios, hay una profecía de Isaías donde a él se le llama Dios fuerte, ¿no? O Dios poderoso, ¿no? Pero no solo, ahí y en la Biblia se ve esa palabra con de mayúscula, ¿no? Sí. Pero quiero decirles que el hebreo no tenía ni mayúsculas, ni minúsculas, nada de eso. Quiero decirles que así como se le llama Dios fuerte, en esa profecía también se le llama Padre eterno. Sí, son títulos. También están en mayúscula. Príncipe de paz también está en mayúscula. ¿Eh? Entonces, sabemos que están en mayúscula porque todos los títulos en español, según la ortografía y todo eso, van en mayúscula. Sin embargo, sí, Jesucristo se le llama en esa profecía un Dios fuerte, ¿no? De modo que en calidad de príncipe, también se le llama príncipe de paz, Jesús es hijo del gran rey, de Jehová, Yahvé o Yahvé, Yahweh, ¿sí? Entonces, pues, es apropiado llamarlo un Dios, ¿no? Porque incluso en el contexto de Juan 10:30, cuando él dijo el Padre y yo uno somos, que los judíos iban a coger piedras para apedrearlo, y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué obra me apedrean? ¿Sí? Y ellos dijeron, no por mala obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero él se defendió de esa acusación falsa, ¿no? Porque él dijo, no está escrito en su ley, es decir, en las escrituras dioses sois. Es decir, ¿a quiénes llaman las escrituras dioses? A gobernantes, a jueces. Entonces, si la Biblia llama, o las escrituras llaman dioses a hombres a los cuales vino la escritura, ¿sí? Jueces, gobernantes. Entonces, ustedes quieren apedrearme porque dicen, yo digo que hijo de Dios soy, ¿sí? Una cosa es decir, llamarse hijo de Dios, y otra diferente es, como lo llaman algunas religiones o sectas, Dios hijo. Algo totalmente distinto y diferente, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué algunos lo llaman Dios Hijo? Bueno, para justificar que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Y por qué eso en cuanto, por ejemplo, al catolicismo y las iglesias evangélicas? ¿Por qué lo llaman Dios Hijo también las que creen en los dos dioses coeternos? Porque ellos tienen la enseñanza de que Jesucristo es coeterno con el Padre. ¿Ah? Pero él siempre se defendía de esas acusaciones falsas, ¿no? En otra ocasión también lo iban a apedrear porque no solamente, según los judíos, infringía el sábado, sino también llamaba a Dios su Padre haciéndose igual a Dios. Pero él se defendió de esa acusación falsa, porque él dijo, el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, eran los judíos los que creían eso, ¿no?
tenían esa conceptualización, de que ese concepto errado de que llamarse hijo de Dios era igual a ser Dios. Pero Jesucristo se defendía siempre de esas acusaciones falsas. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, bueno, ¿en qué sentido es Jesús un Dios poderoso, un Dios fuerte? Y vuelvo a retomar este texto de Juan 1.1, que es muy utilizado por los que predican dioses coeternos, o dos dioses coeternos, y por los trinitarios para arguir o argumentar que Jesucristo también se le llamaba Yahvé o Jehová. Entonces, Juan 1.1, de principio, sí, era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hay quienes afirman que este versículo indica que el verbo que nació en la tierra, como Jesús, es el Dios Todopoderoso. ¿Ah? Pero por supuesto que eso no es cierto. ¿Ah? Porque en Juan 1.18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero a Jesucristo sí lo vieron. Entonces Jesucristo no puede ser Dios, ¿cierto? O no puede ser Dios Todopoderoso, porque a Él sí se le llama un Dios. Si ese versículo se interpretara como que Jesús es el Dios Todopoderoso, estaría contradiciendo la declaración anterior. La palabra estaba junto a Dios o con Dios, ¿no? Como lo dicen otras Biblias, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Latinoamericana. La Biblia de Jerusalén latinoamericana. Y alguien que está junto a otra persona no puede ser al mismo tiempo la persona que lo acompaña. ¿Ah? Por eso un buen número de versiones de la Biblia en diversos idiomas hacen una distinción, dejando claro que la palabra no era el Dios Todopoderoso. Y por eso es que otras Biblias, incluso Biblias cuyos traductores son trinitarios, traducen y la palabra era divina, ¿sí? Y un Dios era la palabra. O la palabra era naturaleza divina. ¿Sí ve? Entonces utilizan la expresión un Dios con minúscula. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la Biblia, aunque llama a Jesucristo un Dios, ¿sí?, no es igual al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no puede tener el mismo nombre de su Padre. O como dicen algunos, ser un Yahvé menor y el otro un Yahvé mayor, o un Jehová menor y un Jehová mayor. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos muy bien, ¿no? Para no dejarnos engañar por esta doctrina errada de los dos Yahvés, el Yahvé mayor y el Yahvé menor. Algunos, sí, los que predican los dos dioses coeternos, que también dicen que hablan del Yahvé mayor y el Yahvé menor, pretenden ver eso en el texto de Éxodo 3:2-6, donde un ángel, el ángel de Jehová, se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, en ese texto es muy importante resaltar, ¿sí?, que en el verso 2 dice, se le apareció el ángel de Jehová. Fue el ángel de Jehová, ¿sí?, el que se le apareció en esa zarza. No fue Dios mismo. ¿Por qué? Porque Juan 1.18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Porque si lo vemos, morimos, ¿sí ve? Entonces, era el ángel de Jehová. Y la palabra ángel significa mensajero.
mensajero de las palabras de Dios, de los mensajes, juicios de Dios, etcétera. Entonces, ¿con quién realmente estaba hablando Moisés? No estaba hablando con Dios, sino con el ángel de Jehová. Algunos teólogos eruditos de las Sagradas Escrituras dicen que este ángel de Jehová era Jesucristo. ¿Ah? Eh, pero ¿qué es lo que pasaba? Es decir, como a Dios nadie le puede ver por su majestuosa gloria, moriríamos de ipso facto de una vez. Entonces él enviaba a sus ángeles. Enviaba el ángel, su ángel, y por medio de ese ángel, pues, hablaba. Y ese ángel pronunciaba sus palabras como si fuera Dios mismo, pero no porque fuera un Yahvé menor. ¿Ah? Porque claramente vimos en las Sagradas Escrituras, en los textos que leímos anteriormente, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de que no hay otro Dios, ¿sí? Que a Dios se le llama el único Dios verdadero, ¿sí? El solo Dios verdadero, el Padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le aparecía Dios, o se le aparecía, el ángel de Jehová, y hablaba como si fuera Dios mismo. Es decir, como mensajero de Dios. A ver, un ejemplo ilustrativo para entender muy bien esto. Todo gobierno tiene sus embajadores, ¿no? Y esos embajadores tienen sus oficinas o sus sedes en las dependencias en diferentes países. Muchas veces cuando el embajador, ¿no?, de un país habla con el presidente, cuando habla con el presidente, es como si estuviera hablando el presidente mismo, ¿sí? Aunque el presidente no está ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un embajador, el presidente de la nación de Colombia nombra un embajador en Chile. ¿Ah? El embajador habla con el presidente de Chile, ¿sí? Y le envía un mensaje. Pero ese mensaje es como si hablara el mismo presidente, aunque no esté ahí, ¿sí? Lo mismo sucedía en el caso de Dios y el ángel de Jehová. Es decir, Dios enviaba el ángel de Jehová, para que expresara las palabras de Dios mismo. Y ese ángel hablaba como si fuera Dios mismo, pero no era Dios mismo, o el Dios Todopoderoso, ¿no? Porque a Dios nadie le puede ver jamás. Sí, algunas personas malinterpretan la aparición de este ángel mensajero de Dios, que hablaba como si fuera Dios, trayendo el mensaje de Dios. Lo interpretan como si fuera él mismo un Yahvé menor. Pero eso es falso. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Mm? Estas personas malinterpretan los textos bíblicos, el contexto de las Sagradas Escrituras. Ellos dicen que al ángel de Jehová también se le llamaba Jehová porque el nombre de Jehová estaba en él. No, eso no es así. Lo que sí sucedía era que era ángel de Jehová porque traía el mensaje de Jehová, y lo daba como si fuera el mismo Dios, teniendo en cuenta de que a Dios nadie lo puede ver porque se muere, ¿no? Nuestro pecado no permite, no podemos, con este cuerpo corruptible no podemos ver a Dios, porque caeríamos muertos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese cuentico de que el nombre de Dios es un nombre compartido por dos entidades divinas no es cierto. ¿Ah? Si uno es Jehová y el otro es el ángel de Jehová, el que realmente se le aparecía a los seres humanos. ¿Mm? Sí, sí, es cierto, ese ángel de Dios que traía los mensajes de Dios era el que siempre estaba con la nación de Israel. ¿Mm? Eh, Él fue el que iba dentro de la columna de nube, guiando y protegiendo a Israel a través del desierto. ¿Mm? Y bueno, eso era en las noches, una columna de fuego, ¿no? Y de día en una nube, ¿no? Eso está en Éxodo 13:21, ¿no? Entonces era ese ángel
que venía a traer los mensajes de Dios y hablaba como si fuera Dios mismo, pero realmente no era Dios. Era un mensajero de Dios, era un embajador de Dios, como el ejemplo que cité anteriormente, ¿no? Entonces, ese cuentico de citar esos textos donde se aparecía el ángel de Jehová en la zarza ardiente cuando habló con Moisés o cuando los acompañaba en la columna de fuego en la noche a los israelitas y en una nube y les hablaba. No, no es que sea un Yahvé menor o un Jehová menor, ¿no? Sino un mensajero de Dios que hablaba como si fuera Dios mismo. Y algunos dicen es Jesucristo. Sí, es factible, es probable de que hubiera sido Jesucristo, ¿no? ¿Ya? Porque Jesucristo es la palabra de Dios, como lo dice Juan 1:1, ¿no? Eh, entonces, queda muy claro esto de que ángel de Jehová no significa ser igual a Jehová. ¿Mm? Así como por ejemplo, decir el soldado de un comandante no es porque sea el mismo comandante, pero el comandante puede mandar a ese soldado para dar un mensaje, ¿sí? Y ese soldado puede dar ese mensaje como si fuera el comandante mismo, ¿no? Entonces lo mismo sucede en el caso de Dios. El ángel de Jehová no es igual a Jehová, ni es el mismo Jehová, ¿sí ve? Ni es un Jehová pequeñito o un Jehová menor, como lo enseñan algunos. Eso no es bíblico, eso no es una enseñanza bíblica, esa es otra doctrina inventada por eh, las personas que malinterpretan y tuercen las escrituras para enseñar doctrinas a su conveniencia. Los que tienen esta enseñanza de los dos Yahvés o dos Jehovás, el Jehová mayor y el Jehová menor, se fundamentan también en este texto bíblico de Éxodo 23, 20 al 21, que dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, ¿m? Para guiar a Israel, ¿no? Él está hablando del ángel que Dios envió para guiar a Israel, para que te guarden el camino y te introduzcan al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces lo que dicen estas personas es: si ven, mire, ¿lo ven ustedes? Ahí el nombre de Dios está en el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová. ¿Mm? Por eso es que se le llama igual que el Dios Supremo. Y dicen ambas entidades tienen la misma naturaleza divina y el mismo nombre. ¿Eh? Y que sin embargo el Yahvé Supremo es quien envía y el segundo Yahvé era el enviado. El mensajero especial. ¿Se pueden imaginar ustedes esto, hermanos? Aquí cuando la Biblia dice, porque mi nombre está en él, significa porque mi autoridad está en él. ¿Ah? La autoridad de Dios. Es decir, como ese ángel venía como mensajero y como embajador del mismo Dios, entonces hablaba con la autoridad de Dios. Dios le dio esa autoridad para que pudiese guiar a su pueblo, ¿no? Para que pudiese impartir sus mensajes y sus juicios también, ¿no? Mas no porque el nombre literal de Dios estuviera en el ángel, ¿no? Sino la autoridad que Dios le había conferido, teniendo en cuenta de que Dios no podía descender literalmente, porque a Dios nadie le vio jamás, porque no puede bajar, no puede revelarse ante los hombres, porque por su gloria, por su chequinada de una vez moriríamos, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí se ve claramente, ¿ah? Decir ahí que el nombre de Dios está en él significa que la autoridad
¿sí? Hablaba como representante, como embajador de Dios, mas no porque tuviera el nombre, Yahvé menor, usted es el Yahvé menor o el Jehová menor. No, eso no es bíblico, ¿sí? Eso no es bíblico. ¿Mm? Entonces eso de hablar de una jerarquía de dioses que llevan el mismo nombre, que el primero Yahvé supremo que está en el cielo, Padre, y que el segundo Yahvé es el Dios, el segundo Yahvé es el ángel de Jehová que descendía de la tierra y se aparecía a los hombres como el ángel de Jehová. Eso no es bíblico. Es decir, sí se aparecía como ángel de Jehová, pero no como el segundo Yahvé. Eso no lo dice en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Bueno, mis estimados hermanos, estos eran los comentarios que quería hacer sobre este tema, ¿sí? Esta doctrina que se está enseñando por ahí de los dos Yahvés, dos Jehovás, dos Yahvés, dos Yahwehs, no es bíblica, esa doctrina no es bíblica. ¿Mm? La Biblia solamente enseña que Dios es uno solo y su nombre es Jehová, Yahvé o Yahweh. ¿Mm? ¿Se ve? Que algunas sectas lo llaman Yahvé, bueno, allá ellos, pero ese no es el punto es que solamente hay un Dios verdadero que es el Padre y su nombre es Yahvé o Yahweh o el tetragramatón JH o YHWH. ¿Mm? Pero, pero eso de enseñar que hay dos dioses que reciben el mismo nombre de Yahvé y a uno le llaman el Yahvé mayor y el Yahvé menor, eso no lo enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Ahora doy paso a mis hermanos de esta escuela para que hagan sus respectivos comentarios. ¿Mm? Gracias y paz. A ver, quiero leer un texto, dice así. Este está en Isaías 45:5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dice así claramente, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Eh, aquí se está haciendo mención a un Jehová, y no a otro más. Y nosotros hemos aprendido que hay dos Jehová o dos Yahvé, un Yahvé menor y un Yahvé mayor. Pero, pero el profeta acá no dice eso. Dice que hay un Yahvé o hay un Dios. Si Jesucristo hizo Dios a su Padre y dijo que que para tener la vida eterna, o lo que consistía la vida eterna, había que conocer y creer en un solo Dios verdadero. No dijo en dos Yahvés, no dijo en un Dios verdadero, en el Padre. Dice así, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo. No dijo y al Yahvé menor, no dijo y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién has enviado? Eso significa subordinación ante el Dios Supremo. Esos son los principios que tenemos que entender para tener una doctrina bíblica, y no irnos para otro lado, creyendo filosofía, enseñanzas helenizadas, enseñanzas que vienen de los griegos, de que hay un dios Zeus, y hay otros dioses, que también lo reconocen como dioses, pero están subordinados al Dios supremo, y solamente se le adora a ese Dios.
pero reconocimos que hay más dioses. Entonces, ¿qué pasa? Lo están poniendo a la misma escala. ¿Mm? Aunque digan, no, pero es que eran hombres, sí, pero están poniendo a la misma escala, lo están poniendo a la misma línea de dioses. No, solamente hay un Dios. Antes que ese Dios no había nadie más, ni nadie empezó con él. En un principio solo había un Dios, siempre, siempre ha estado. Después viene lo demás. No hay nada antes que él, ni igual que él. Ese es simple. Entonces, ¿qué pasa con esa doctrina falsa del enoteísmo o politeísmo? Que para el caso da lo mismo. Para el caso da lo mismo. Lo que pasa es que dicen que ellos reconocen a muchos dioses, pero solamente se le adora a uno. Pero, pero, pero ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Mm? Son dioses igual. Es como que yo diga, ¿m? Tenemos muchos carabineros acá. Bueno, a la policía acá le llamamos carabineros, a la policía del Estado chileno, a nuestro gobernante, digamos, los que tienen que cuidar de nuestra tranquilidad. Estos policías acá, uniformados, le llamamos carabineros. Pero todos son carabineros, ¿no? Todos son carabineros, todos, todos pasaron las pruebas, ¿no? Como para poder ingresar a la escuela de carabineros. Pero hay uno que ellos, ¿no? Se cuadran, ¿no? O le rinden honores, ¿no? Que es el jefe de los carabineros, ¿no? Que es el jefe de los carabineros, ¿no? Que ya es el general, director, ¿no? Estoy más o menos tratando de dar un ejemplo para que se entienda, ¿no? En una ilustración. ¿Cuál es el problema de ellos? De esta gente que cree en el enoteísmo monólatra. Es que ellos dicen que reconoce que son dioses, pero hay uno que a él se le adora. Entonces lo están poniendo al mismo rango de dioses. Y ese es el error. No son dioses. Eh, Moisés no era un dios. No era un dios innato. No era un dios. ¿Por qué? Porque simplemente fue poderoso cuando él se le asignó una tarea, ¿m? Guiar al pueblo de Dios, o sacar al pueblo de Dios más que nada, y guiarlo a la tierra prometida. Ni siquiera cumplió él, ni siquiera pasó él el, el río Jordán a la tierra de Canaán, sino que murió antes. Entonces, decir que Moisés era un dios, al igual, casi igual que el Padre, solamente que no se le adore, solamente que exceptuando simplemente que no se lo adore, pero igual era un dios, lo estoy poniendo al mismo rango, a la misma posición. Entonces ese es el error. No, simplemente fue poderoso en ese instante. Eso que está en Éxodo 7:1 dice que lo constituyó Dios. No nació Dios y murió Dios. Entonces, para lo mismo, los jueces de Israel, Elohim, poderosos, es un título que tuvieron un tiempo específico. No nacieron con ese título y murieron con ese título. No, lo mismo que Moisés. Ellos tenían que legislar, ellos tenían eh, que, que estar juzgando, ¿no? En el nombre de Jehová. Pero ellos también se corrompieron. O sea, fueron poderosos, fueron poderosos,
juzgaban en el nombre de nuestro Dios, pero en un tiempo específico. ¿Mm? Eh, eran humanos, eran humanos, por lo tanto tampoco son dioses. ¿Mm? Simplemente tenían ese título eh, esporádicamente, ¿Mm? O digamos en una tarea específica y fueron poderosos, fueron dioses. ¿Sí? Sí, nosotros lo reconocemos, en este caso yo y el hermano Henry. ¿Mm? Pero no es innato ese poder. ¿Mm? Ni siquiera toda la potestad era innata en Jesucristo. Ojito con esto. Porque en Mateo 28, 18 dice, toda potestad me ha sido dada. Toda potestad me ha sido dada. ¿Mm? Si tiene todo poder es porque el Padre se la dio, no la tenía. Por lo tanto, no es el Dios supremo. Así que eso de poner a la misma escala, ¿eh? Dioses, pero solamente tienen que separar el rango del el que tiene que ser adorado, es un error, es un error. Pues yo le estaba dando el ejemplo de los carabineros acá, la policía uniformada, son todos carabineros igual. ¿Mm? Usan el mismo uniforme, se le llama carabinero, se le felicita en el día del carabinero y solamente hay uno que tiene un rango superior, ¿m? Que tiene otras medallitas más, pero si yo le quito esas medallitas, igual es un carabinero. Entonces ellos tienen la misma posición. Eso es lo que creían los griegos, que eran divinidades, ¿m? Y solamente una de esas divinidades era el que merecía el honor supremo o la adoración, en este caso lo que creían que era Zeus. Entonces, es un error traer esta misma filosofía griega para enseñar una doctrina o, o para hacer decir a la Biblia lo que no dice. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la Biblia habla de un solo Dios, de un solo Dios. Voy a leer un texto que está en 1 Corintios 8:6. Dice así, para nosotros, sin embargo, eh, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. A ver, este texto dice claramente que hay un Dios. ¿No? Sabemos que esa palabra solo está añadida. Entonces algunas versiones todavía tienen esta palabra solo. Pero ni que fuera así. Dice, hay un Dios. Hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? Es el Padre. ¿Eh? Entonces los que les gusta repetir que son enoteístas, dicen, te das cuenta, que aquí dice claramente que no hay solo un Dios, hay más dioses. Entonces siguen con este tema, siguen con este tema de decir que hay otros dioses. Y yo pregunto, ¿dónde están esos otros dioses? Porque Moisés, que murió ya hace muchos años, los jueces de Israel también. Entonces, ellos quieren hacer una doctrina de acuerdo a los pasajes del Antiguo Testamento, donde hubieron hombres que se les llamó Elohim. Pero esos hombres ya no están, no están. Moisés, que sepa yo, no está. Los jueces de Israel no están. Y, y se le están acabando sus argumentos. ¿Por qué? Porque antes este señor Tito Martínez usaba mucho el texto
de segunda de Corintios 4:4. Y a Satanás también se le llama el Dios de este siglo. Y ahora resulta que con el debate que tuvimos con él, ahora ya dice que no, que el Dios de este siglo es el Dios Padre. Entonces se le están acabando los dioses para su doctrina de enoteísta monólatra, porque él mismo se está poniendo, se, se- se está, se está poniendo, se está poniendo la cuerda al cuello, porque según él, en 2 Corintios 4:4 no se hace mención a Satanás, lo cual es mentira. Sabemos que es poderoso y él sí que ciega la mente de los incrédulos. Pero él ya no cree eso. Él ya no cree eso. No cree tampoco que yo me imagino, pues no creo que él seguirá creyendo que Moisés está vivo o los jueces de Israel están vivos. ¿M? Por lo tanto, le está quedando los dioses coeternos. Otra mentira que también se ha refutado con la Biblia. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y los hijos salen del Padre. ¿Cuándo salió de él? ¿Cuándo salió de él? Cuando lo engendró, no sabemos, es la eternidad. Si siempre estuvo en la mente del Padre, por supuesto, por supuesto. Hay un hermano que ha puesto un tema y una creencia que él tiene. Y yo, por un lado, la he entendido muy bien, de decir que Jesucristo estaba dentro del Padre, por supuesto, por supuesto. Que Jesucristo, él también dice que siempre estuvo con el Padre desde el principio, pero dentro de él, en la mente del Padre, no lo veo algo tan errado. Lo que sí vería errado es que fueran dos compañeros, como dos personas distintas. Porque no lo veo un error y entiendo a este hermano que ha estado diciendo que Jesucristo estaba dentro del Padre y vino a ser engendrado, salió del Padre mucho después. Porque Dios conoce todo y todo lo tiene planeado en su mente, todo en su propósito, para el día de que sea manifiesto. Porque su palabra no vuelve vacía. Nuestro Dios empieza las cosas cuando las termina. Quiero que se entienda ese término. No es sorpresa nada para Él. No es que un día apareció algo. No, no, no. Él tiene todo bajo control y Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Por lo tanto, yo no abrazo la doctrina de la predestinación, pero sí creo que Dios conoce todo. Conocía al profeta del vientre de su madre, por lo tanto, a mí también me conocía, antes que yo naciera. Conocía a su hijo antes de engendrarlo. Todo estaba en su mente. Lo que pasa es que queremos tratar de entender a Dios desde nuestra perspectiva humana. Entonces quedamos limitados, quedamos, quedamos completamente cortos en tratar de entender a nuestro Dios. Pero, pero bueno, vamos viviendo ese otro tema. Lo que sí es claro es que este señor de Tito Martínez eh, abrazó esa doctrina del enoteísmo monólatra, de una filosofía griega, ¿no? Eh, y a lo mejor con contenido extrabíblico y otros libros que no tienen nada que ver con la Biblia.
Así que comparto mucho el estudio que dio mi hermano Henry. Nosotros somos, somos creyentes de un solo Dios, ¿m? Y del Hijo de Dios. Por lo tanto, creemos y abrazamos la doctrina del Padre y del Hijo, ¿m? Del Padre y el Hijo. Esa es la fe cristiana que tenemos que tener y lo que creían los judíos, pues, y lo que creía el pueblo de Israel. Eso son nuestras bases. Porque a un israelita, a un judío en este caso, usted le va a decir que creen en dos dioses coeternos. Yo creo que lo van a piedra. Si le dice que creen tres dioses coeternos, ahí va a tener que arrancar, ¿m? Porque ellos son monoteístas, creen en el Dios de la Biblia. Entonces, esas son nuestras bases. ¿M? No que nos convertamos al judaísmo. No. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos dejar fuera el Antiguo Testamento. ¿M? Nosotros somos cristianos y las escrituras del Nuevo Testamento son para los cristianos. ¿M? Y se basa en nuestra fe. Pero no olvidemos que el Dios Padre es el Dios de las escrituras. ¿M? Por tanto, también de la escritura hebreo-aramea, como la escritura del Nuevo Testamento. ¿M? Así que esa sería mi participación. Quería dejar este comentario porque me parece y me pareció muy asertivo el comentario de mi hermano Henry. ¿Eh? Hay muchos textos, pero solamente quería aportar con el comentario, no quiero alargarme más. Pero ya vamos a estar viendo otros temas eh, que es importante tratarlos acá para ir desaprendiendo. Y vuelvo y repito, tenemos que desaprender muchas cosas y para eso tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer. ¿M? Aquí nadie es el dueño de la verdad. Tenemos como eslogan que solamente eh, Dios sea veraz y Él tiene la verdad y los hombres se hallan mentirosos ante la verdad de Dios. ¿M? Entonces, sin nada más que pedirles que escuchen estos audios, sobre todo los del hermano Henry, y le llamo, le insto a reconocer con humildad y ver esto con la Biblia. Si nosotros tenemos que desaprender y reconocer cosas, es de cristiano reconocer. Yo, primeramente, quise hacer este comentario después del estudio de mi hermano Henry porque yo reconozco que está agarrado con esa doctrina del enoteísmo monólatra. ¿M? y, y lo está aprendiendo de un falso maestro, ¿no? Que tuerce la escritura. Entonces yo ya no quiero seguir un hombre, lo que quiero es que la escritura hable y, y ellas se den a interpretar por sí mismas y me alumbren. Si no voy a vivir en un error, eh, siguiendo guías ciegos. ¿M? Y, y eso ya tenemos que dejarlo. ¿M? Y solamente tenemos que tener la disposición y la humildad, hermano. La humildad para reconocer que muchas veces la Biblia los va a dar una bofetada. ¿M? Lo digo de una manera metafórica. Y los va a decir, Dios, mediante su palabra, que hemos estado aprendiendo mal. ¿M? Entonces, cuando
nos vamos a la escritura y no a una tradición humana, ¿eh? De hombres o enseñanzas de hombres o doctrinas de hombres, eh, la Biblia los confronta y, y vemos lo opuesto a la escritura, de acuerdo a las enseñanzas de hombres y de falsos maestros. ¿Eh? Así que eso sería, hermano. Gracias y paz.